Bueno, bienvenidos a este encuentro de Cuba es el Foco especial. Hoy tenemos un encuentro muy importante porque vamos a hablar de las redes de ayuda que tantísima falta hacen a la gente que está, pues eso, dentro de Cuba. Entonces, para ello tenemos a Ivette, a la profe Ivette, como se le suele llamar en las redes, a Ivette, que es la coordinadora del proyecto Cuba en Familia, Ivette García González. Después tenemos a Maciel, que es la coordinadora del corredor humanitario. Y tenemos a Samuel Rodríguez, que lleva a la ONG Fondos para las víctimas del comunismo. O sea que tenemos hoy un panel cargado de ayuda y de cosas muy buenas. Y bueno, le doy la palabra a Ivette para que empiece a contarnos un poquitín cuál es la labor que estáis haciendo, exactamente cuáles son vuestros objetivos y para que la gente más o menos se ubique en la labor que estáis haciendo y después, bueno, ya pasaremos a cómo podemos colaborar y cómo podemos unir y coordinar esfuerzos para apoyar estas redes de ayuda. Así que, bueno, Ivette, te doy la palabra. Bueno, buenos días para mí, por lo menos. Y muchas gracias, Tai, por la invitación a compartir este encuentro. También mi saludo, que ya lo dije fuera de cámara, a Samuel y a Maciel. Me da mucho gusto que tengamos esta oportunidad, que yo creo que es lo que más falta nos hace a los cubanos, que son los diálogos, los intercambios horizontales para ver cómo podemos unir esfuerzos, propósitos, etcétera. Yo soy una de las coordinadoras del proyecto Cuba en Familia. Cuba en Familia tiene otra coordinadora, que es Tamara Pérez Díaz, que está en Barcelona y bueno, es experta en redes a diferencia de mí. Entonces, bueno, Cuba en Familia es un proyecto que surge, lo concebimos en diciembre y realmente arrancó en enero, porque diciembre o los últimos días de diciembre todo el mundo sabe que son muy complicados para iniciar proyectos, etcétera. Pero en enero comenzamos. Y Cuba en Familia es un proyecto que surge, que lo llevamos varios cubanos de dentro y fuera de Cuba en diferentes países, sobre todo España y Estados Unidos, aunque las familias que tenemos hermanadas están también, tenemos familias también en Austria. Entonces, el objetivo con que surge Cuba en Familia es, a partir del conocimiento que tenemos del incremento de la represión desde el 11J y que la represión se extiende no solamente a las personas que están encarceladas o privadas de libertad en sus casas, con diferentes formas de restricción a la libertad, sino también a los familiares. Y de experiencias anteriores se sabe la importancia que tiene el apoyo a las familias de los presos políticos. Entonces, no tengo que explicar la situación tan grave que vive Cuba en este sentido, además para no pasarme de los 5 minutos iniciales, pero para nosotros lo fundamental en el proyecto es lograr que las familias de presos políticos que están en Cuba también luchando por la libertad de sus familiares, pues que tengan un apoyo desde el exterior, un apoyo desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista de que los cubanos de la diáspora sean la voz de quienes no pueden hablar todo lo que quisieran dentro de Cuba, que podamos prestar asistencia psicológica, jurídica, de diferentes tipos, pero sobre todo ese acompañamiento de que los activistas y los presos no se sientan solos. A partir de esa idea general, de ese propósito central, que es parte de la lucha por la liberación de los presos políticos, obviamente, pues nos hemos enfocado en procurar esos que nosotros llamamos hermanamientos entre la familia del preso político dentro de Cuba y la familia de la diáspora que esté dispuesta a incorporarse al proyecto. La relación del hermanamiento es una relación directa familia a familia, pero con independencia de eso, los miembros del proyecto, lo que nos planteamos centralmente es fortalecer los hermanamientos, localizar familias de la diáspora que quieran acompañar de esta manera la lucha por la liberación de los presos políticos, que en definitiva es la transición que necesitamos a la democracia, por 2 razones fundamentales. Una, porque es justo. Porque la represión tiene que tener una respuesta. Y 2, porque los que están presos son la gente que pusieron el pecho en la calle y que son el motor del cambio. Es decir, no es casual que haya más de 1000 presos políticos. El gobierno cubano está tratando de ganar tiempo con eso
y para nosotros es muy importante que la lucha propiamente en diferentes foros, en organismos internacionales, en los medios, etcétera, se acompañe de un respaldo a los familiares de los presos políticos. Y así hemos desarrollado diferentes iniciativas sobre las cuales después puedo comentar, pero el caso es que en este momento tenemos 14 hermanamientos en diferentes provincias del país y en 3 países que mencioné anteriormente. Si quieres lo dejo ahí, creo que estoy casi en los 5 minutos y después puedo ampliar a partir de las preguntas que seguramente tú tendrás. Fíjate que estás de lujo porque que no me tengas que cortar es noticia. Estoy mirando bien el reloj. Yo tengo aquí reloj, todavía tenías tiempo, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí. Bueno, Maciel, te toca. Bueno, a ver, yo soy Maciel Rubio, en las redes me conocen como Leisam Rubio, creo que casi todo el mundo me ubica por ahí, y de hecho me llaman más Leisam que Maciel en la calle, y soy en este momento la coordinadora de un proyecto que iniciamos 3 personas hace ya año y medio. Fue un proyecto que Patricia de Cepeda, Yanelis Núñez aquí en Madrid y yo iniciamos esta idea que fue primero muy pequeñita de mandar paquetes con medicamentos, o sea que gestionábamos a partir de las farmacias, los puntos SIGRE, las residencias, o sea íbamos recogiendo medicamentos a partir de donaciones y hacíamos como pequeños paquetes para familias, o sea, para personas específicas o familias con padecimientos crónicos sin medicar hacía mucho tiempo porque el medicamento estaba en falta en Cuba, para pacientes graves, para médicos, por ejemplo, en terapias salas de terapia intensiva que tenían pacientes graves que necesitaban una medicación específica que no aparecía hacía mucho tiempo. Y así empezamos con cosas pequeñitas. Esto se fue incrementando después. Empezaron a aparecer cada vez más personas a donar para medicamentos y a donar dinero para poder pagar estos paquetes que se enviaban mediante agencias o mediante personas que viajaban que tenían admitido solo 10 kilos por persona y nos daban a veces 1, 2 o 3 kilos de su carga para poder mandarle a otras personas que ellos no conocían. O sea, era realmente muy complicado mandar. Antes del 11J se unió a nosotros Salomé García Bacallao, que todo el mundo la conoce y saben que es una persona que es capaz de mover cielo y tierra con tal de que las cosas funcionen y salgan adelante. Y la ayuda de Salomé fue increíble porque creó una cuenta Coffee para recibir entonces donaciones de todo el mundo, donaciones en monetario para poder enviar estos paquetes. Creó una red además también en Valencia y Barcelona, o sea, se generó una red en toda España, no fue ya solo Madrid, para incrementar estas ayudas y además empezó a pedir junto con nosotros una cosa que fue el corredor humanitario. Fueron aquellas peticiones antes del 11J porque nosotras dimos la alarma porque recibíamos miles y miles de mensajes diariamente de la cantidad de muertos, de la cantidad de personas a las que le llegaba tarde la medicación y ya habían fallecido, de niños además que fallecían porque ya llegaban con malnutrición. O sea, nosotros hemos recibido los casos de primera mano con llamadas, con videollamadas de los hospitales, con imágenes muy duras y eso además nos creó la alerta mucho antes de que se estuviera hablando de manera pública del tema. O sea, porque la pandemia, nosotros empezaron a llegar los muertos de la pandemia desde el inicio de la pandemia cuando ellos decían que no tenían virus. En este caso, la COVID cuando empezó. Y claro, empezamos a pedir un corredor humanitario que permitiera quitar los aranceles a productos como los medicamentos, el aseo y la comida. Y todo esto era una necesidad de sanidad, las 3 cosas. ¿Por qué? Porque no había ni geles, ni productos para limpiar los hospitales, ni las salas, ni las casas. O sea, no había nada a nivel de aseo, de higiene, para poder evitar el desarrollo de la pandemia. No había, los pacientes que se morían, la mayoría llegaban con problemas de nutrición. Pues, por tanto, además descubrimos que la comida era otro factor importante para salvar vidas. Y por supuesto los medicamentos porque estaban en falta, muchísimos medicamentos desde hacía mucho tiempo. Entonces empezamos a pedir esto y esto primero nos atacaron, nos dijeron que estábamos exagerando, que lo que queríamos era una intervención armada por estar solicitando una cosa así. Y bueno, todo el mundo sabe que una cosa así se dio después del 11J, fue la pieza de cambio para calmar la situación en el 11J. Y se abrió por fin la posibilidad de poder mandar grandes cantidades y empezamos nosotros entonces a crecer muchísimo
y a mandar muchísimo medicamentos, sobre todo porque nosotros estamos concentrados sobre todo en medicamentos y a veces también mandamos alimentos, sobre todo alimentos nutritivos para niños con problemas de nutrición, para personas que tienen déficit, o sea, son unos medicamentos muy específicos que son también alimentos. Y ahí creció muchísimo. Bueno, y se unieron además Roma, se unieron la gente de Miami, se unió gente en México, se unió gente en Uruguay, o sea, se creó como una red gigantesca que también es parte del corredor humanitario, son como muchos corredores humanitarios. Y a cierre de año, en el conteo que yo pude hacer de todos estos grupos con los cuales colaboramos, se habían mandado más de 10 toneladas de medicina. Este año seguimos trabajando y seguimos mandando con mucha más dificultad porque al frenarse el desarrollo de la pandemia, pues la gente también ha frenado las donaciones y tal, y ahora mismo la dificultad mayor no es para conseguir, por ejemplo, insumos, porque aquí tenemos hasta hospitales como el 12 de octubre, por ejemplo, que nos dona la cantidad de insumos, que jeringuillas, las mascarillas de oxígeno, que mandamos mucho, hemos mandado hasta máquinas de diálisis, o sea, nos donan una cantidad de cosas que en Cuba los médicos cada vez que lo ven creen impensable que llegue, y el problema es sobre todo para pagar las maletas extras, porque aunque ellos no cobran aranceles allá, las aerolíneas sí nos cobran aquí cada maleta que sale. Entonces, todos los fondos que llegan ya no se destinan a ningún medicamento, porque los medicamentos llegan por donaciones porque ya la red está creada. Se destina solamente a pagar esas maletas para que lleguen a Cuba, donde hay varios grupos con los cuales colaboramos, como Dar es Dar, Solo el Amor, los proyectos de la iglesia que atienden sobre todo ancianos, el proyecto Hombre Nuevo, Tierra, ahora mismo él me va a matar porque yo no lo he dicho bien, que es una ONG que radica aquí en España, que también mandan medicamentos y entonces nos ayudamos, o sea, a veces le ayuda a él o él me ayuda a mí, por ejemplo, cuando los sucesos del Saratoga, pues fue él la persona que permitió que se mandara. Pues básicamente eso, así es como funcionamos o como intentamos funcionar para tratar de aliviar, y hemos colaborado con muchísimos proyectos, también con proyectos de presos, sobre todo con la situación de la sarna o de enfermedades que se generan ahí dentro que son muy difíciles de controlar. Samuel, cuéntanos. Oh, sí, muchas gracias, de verdad que es un placer escuchar a Ivette y a Maciel. Y Thais, gracias por esta oportunidad que nos da. Bueno, mi nombre es Samuel Rodríguez, yo soy el dueño de la ONG Fondos para las Víctimas del Comunismo. Esto inició en realidad después del 11 de julio, poco después cuando comenzó a salir a la palestra la familia de Andy García, Pedro López y Jonathan, que son una familia excelente junto con Rosana, la hermana de Andy. Nosotros nos hemos enfocado más en ayudar a la familia de los secuestrados, de estas personas que fueron usados prácticamente para dar un ejemplo a la población y atemorizar a la población y fueron puestos presos. Yo me acuerdo cuando salió Pedro proponiendo la ayuda, y cuando yo vi esta familia yo me sorprendí porque para alabarla un poquito, son personas extremadamente excelentes. Y ellos crearon como poniendo los nombres de todo el que ayudara en orden. Y el primero en ayudar fui yo, porque me encantó el proyecto. Y da la casualidad que ellos comienzan a utilizar a alguien que lo ayudaba desde aquí. No quiero decir nombres porque todo esto trae consecuencias, pero desgraciadamente ayudar a Cuba es un poco difícil. Y cuando abres una cuenta de PayPal, te la bloquean si ponen mensajes relacionados a Cuba, porque Cuba, obviamente, el régimen está en la lista de terrorismo. Bueno, cuando se le fue cerrado esta cuenta y yo vi que ellos hablaron de eso, inmediatamente me comuniqué con Pedro y comenzamos a hacerlo con una cuenta mía. Pero al cabo de 2 o 3 meses sucedió lo mismo. Ya yo en ese periodo de tiempo me estaba preparando. Inmediatamente tenía lista la compañía, la organización libre de lucros. Le abrimos su cuenta de banco, su cuenta de SEO, su cuenta de PayPal completamente legal, todos los documentos completamente legal, y hemos podido ayudar a más de 100 familias de presos ya. Todos los meses regularmente estamos pudiendo dar esta ayuda. Y yo siempre he dicho esto porque desgraciadamente la disidencia, pues, la disidencia es bonita porque es plural. La disidencia no es al unísono, como son ellos. Hay personas que dicen, no, que lo que hay es que promover a que salgan para la calle cubanos.
eso de la ayuda, que eso no está bien, y he oído comentarios bastante negativos al respecto, pero yo siempre he dicho esto: ¿con qué moral vamos a pedir que salgan a la calle si no ayudamos a esas familias que ahora no tienen al esposo, que era el que contribuía económicamente para su casa, que ahora no tienen a sus hijos, que a veces eran muchachos que trabajaban? Y no solamente eso, tenemos casos de mujeres como esta muchacha, siempre se me olvida el nombre de ella, que le dispararon al esposo en su casa. Ok, no sé si vieron ese video, es bien conocido. Le disparan, se lo llevan preso. Creo que le metieron como 12 años. Ahora esa muchacha, esa mujer tiene 3 niños. Ahora, él era el que proveía para la casa, y en este momento ella tiene que conseguirle sustento para los 3 niños y conseguir para llevarle a Java cuando va de visita a la prisión. Ahí es donde entramos nosotros. Pero no solamente esto, nos expandimos un poquito más con la medicina. Si necesitan una medicina, inmediatamente corremos y la buscamos. Si sondas, no sé si escucharon el caso de Paola recientemente. Yo puse un video al respecto porque yo estaba en comunicación directa con personal médico que estaba a la orilla de Paola, la niña que murió de 7 años. Y entonces cuando me llamaron el día antes, yo estaba en la reunión de la iglesia y yo vi la seriedad del asunto y salí a buscar el medicamento en Tampa. Fui a 2 farmacias y por excepción, porque es una medicina con receta, me le iban a dar, pero tomaba un día y al otro día salía alguien para Cienfuegos. No me iba a dar tiempo, entonces decidí ir al hospital y hablar con la administración. Y fui al hospital de San Joseph y estando allí me llamaron a gritos que la niña había muerto. Y lo que es bueno que se entienda que la ayuda sí funciona. Y quiero que entiendan esto, porque José Daniel Ferrer, yo hablaba con él antes del 11 de julio del año pasado. Yo estaba en comunicación con él. No sé si ustedes recuerdan que él tenía una fuente de ayuda donde le mandábamos ayuda de aquí y él le daba comida a las personas que venían a visitar y medicamentos. Y él primero lo cercaron completo el barrio para que nadie pudiera entrar. Y como quiera entraban, y debido a esto lo agarran a él y lo meten preso. Que cuando salió Daniel de la prisión parecía que había salido de un campo de concentración. Y después viene el 11 de julio, José Daniel vuelve a entrar preso. Pero lo que cito esto, porque el régimen tiene como un sistema de embudo y tiene conectado el ombligo al gran por ciento de la población. Cuando nosotros ayudamos, despegamos a la gente de ese ombligo. Y ellos no quieren eso. Esta familia de los presos, cuando nosotros le ayudamos y a las personas que a veces necesitan un medicamento, hasta cierto punto lo que hacemos es despegarla de ese sistema de dependencia. Y definitivamente es una gran ayuda y salva vidas. Por ejemplo, si esos medicamentos que necesitaba la niña Paola, que el trabajo que está haciendo Ivette y Maciel es maravilloso. Si ese medicamento estuviera ahí, era una vida que probablemente hubiéramos salvado. Miren, ese medicamento que faltaba trae 10 medicinas. Y esto me dijo alguien extremadamente cerca al caso que estaba ahí con ella cuidando. No puedo decir nombre. Me avisa si me voy a pasar de los 5 minutos. Una sola dosis le pusieron. Una sola dosis le pusieron. Y con esa dosis mostró síntomas de mejoría. Y luego no tenían el medicamento y mira lo que pasó con la niña. Una niña de 7 años, saludable, murió. Por eso que hay que seguir desde diferentes fuentes o de diversas fuentes, seguir haciendo lo que estamos haciendo definitivamente. Bueno, muchas gracias. Hacemos otra ronda para bajar un poquito más y para concretar. A mí se me ha quedado si alguna duda, por ejemplo, Ivette, bajando un poquito más, ¿cómo es? O sea, yo quisiera visualizar un hermanamiento de estos, ¿no? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se concreta? ¿Cómo se concreta? En la vida real. A ti, Macete, sí, Macete, me gustaría preguntarte a lo mejor, sobre todo,
la ayuda que lleva a los hospitales, que hables un poco más, que abundes un poco más en todos esos canales para que la gente pueda entender cómo llega, cómo se realizan esos contactos. Sí. Porque hay mucha, bueno, la gente dice de todo, como te imaginarás. Entonces, bueno, para digamos que decir las cosas como son. Sí, sí. Y que la gente pueda, y Samuel pues lo mismo, pues un poquito que nos dé en la siguiente vuelta un poquito más de detalles de esa ayuda, cómo se plasma, y para que la gente tenga más detalles. Yo creo que donde hay información hay menos, se da menos pie a que la gente rellene los vacíos con todo lo que se le ocurre, que suelen ser de las cosas más diversas. Entonces, hacemos una segunda. A ver, en Cuba en Familia, nosotros lo que hacemos es, bueno, primero déjame decir que estoy encantada de haber escuchado a Samuel y a Maciel, y que realmente uno se puede formar una idea, pero escuchándolos ahora es que realmente me doy cuenta de cuántas cosas buenas están haciendo y en cuántas cosas podríamos colaborar. Nosotros en Cuba en Familia lo que hacemos es, tenemos identificada, es decir, Cuba en Familia tiene miembros del proyecto que están fuera de Cuba, que están en Estados Unidos y en España, y tenemos colaboradores, coordinadores que están dentro de Cuba en diferentes provincias. Entonces, nosotros recibimos las propuestas de familias a hermanar familias de presos políticos y activistas. Es la idea original. Lo que pasa es que la cantidad de presos políticos que hay nos ha hecho, y las pocas familias de la diáspora que tenemos, que hemos logrado convencer o que conozcan el proyecto, realmente nos ha hecho priorizar siempre a los presos políticos, obviamente, y no a los activistas, pero la idea es procurar hermanamientos también con activistas, porque los activistas están realmente en una situación bien vulnerable dentro de Cuba, y entonces, bueno, esa es una línea. Y cuando concretamos el hermanamiento, hacemos entrevistas a la familia de Cuba para conocer la situación concreta, la composición de la familia, las inclinaciones, las preferencias, de manera que las familias de la diáspora que nos propongan, que solamente tienen que decirnos, mi nombre es fulano y tal, yo vivo en Miami, por ejemplo, y quisiera conocer más el proyecto y hermanarme con una familia en Cuba. Entonces, a esa familia interesada en la diáspora, nosotros también le hacemos entrevistas para procurar que de las familias que tenemos en Cuba de presos, y con las de la diáspora, hacer el hermanamiento lo más empático posible, por lo menos potencialmente. Y realmente eso ha funcionado muy bien. También para ver si hay alguna intolerancia de cualquiera de las partes y evitar mezclar a familias que tal vez no tengan puntos en común. A veces, por ejemplo, una familia de la diáspora es de Pinar del Río, aunque ya no tenga familia, pero es de Pinar del Río, y prefiere una familia de Pinar del Río. Nosotros le proporcionamos, como tenemos los datos, le proponemos una familia de Pinar del Río. Hay quien prefiere familias donde haya niños, por ejemplo. Buscamos también que haya ahí cierta sinergia. A partir de que ese hermanamiento se lo proponemos a ambas partes, están de acuerdo, comienza el hermanamiento. A partir de que el hermanamiento comienza, el hermanamiento no tiene una finalidad exclusiva en el ámbito financiero, asistencialista, digamos, sino que cubre un espectro más amplio, aunque obviamente todo el mundo sabe las necesidades que hay en Cuba, y en la práctica eso se da con recargas de diferentes maneras. Cuando ese hermanamiento comienza, la idea central de nosotros es propiciar, por eso se llama Cuba en Familia, para que un poco sea ese mensaje de que los presos son también mi familia, las familias de los presos son también mi familia, porque yo creo que nosotros debemos tratar de reconstruir el tejido social y a la familia cubana, que al final ha sido la más dañada de todas estas décadas. Y me parece que nos parece a nosotros que el canal de las familias cubanas es muy bueno, es muy fértil, porque están los hermanitos, los tíos, los hermanos de los que están presos, y todo eso se va buscando que tengan una aproximación que va desde la familia de la diáspora, está al tanto de lo que está pasando con la familia en Cuba, con el preso. Ahora estamos promoviendo, por ejemplo, una iniciativa de cartas a los presos para propiciar que haya correspondencia entre la gente que está afuera, los presos y los familiares. Esa familia está al tanto de las necesidades de la familia de Cuba, y entonces necesidades de todo tipo, que puede ser de ayuda psicológica, que puede ser de ayuda de asesoramiento jurídico,
que generalmente también de medicamentos, por ejemplo. Y entonces nosotros buscamos buscar alianzas con redes, no solo de familias, sino de gente que está en diferentes países y que nos puede ayudar a, por ejemplo, si va de Estados Unidos, que se lleven, las familias que están en Estados Unidos mandan paqueticos con ese que va a Cuba, o si están en Europa se mandan desde España, hemos mandado, sobre todo porque hay una familia de la que está hermanada que es de Córdoba, y entonces está muy involucrado en todo esto y también colabora en ese sentido. Y eso es lo que sale por vía de la familia. El proyecto en qué ayuda, nosotros hemos creado y bueno, la seguimos retroalimentando, una red que incluye a colaboradores médicos dentro de Cuba, psicólogos dentro y fuera de Cuba, abogados que estén ejerciendo para buscar que tengan representación, porque nosotros tenemos en Cuba la indefensión ciudadana, está a la orden del día. La gente no tiene a quién recurrir y los derechos sencillamente se convierten en papel mojado. Entonces buscamos abogados que puedan representar y abogados que no quieran representar o no puedan representar porque han sido expulsados de bufetes colectivos, por ejemplo, y que por lo menos puedan asesorar a la familia en el proceso de representación de un abogado oficial, digamos. Y el proyecto, como proyecto, nosotros solicitamos también, hemos empezado hace 2 meses, 3 meses, una campaña para lograr donaciones que nos permitan como proyecto, uno, ayudar cuando una familia de la diáspora no puede asistir a la necesidad que tiene la de Cuba, ponerlo en proyecto. 2, garantizar también apoyo a los colaboradores del proyecto que están dentro de Cuba. 3, si una familia por X razón, la de la diáspora, no puede continuar el hermanamiento, esa familia ya es parte del proyecto, por lo tanto lo tenemos que atender nosotros directamente. Para recargas, para la ayuda a los presos, para todo lo que se hace la ayuda. Y tenemos, por ejemplo, los coordinadores de Cuba en Familia son activistas. Ahora mismo tenemos dos que están presos. La ayuda a esas familias, por supuesto, va por cuenta del proyecto, porque son colaboradores también del proyecto. Entonces, lo vamos armando de esa manera. El hermanamiento viene a ser una relación no puntual, no indirecta, sino una relación personalizada, familia a familia. Y de ahí publicamos las historias, buscamos que se conozcan las historias de los presos para desmontar la matriz de opinión del gobierno de que son, en el mejor de los casos, confundidos. Y hacemos de esa manera, tenemos una página web, una página de Facebook, tenemos también presencia en YouTube, aunque con menos frecuencia que en el resto de los otros espacios. Ahora estamos ideando. Perdóname, vamos a poner todos estos enlaces a los que estéis viendo el encuentro, los vamos a poner en la descripción del vídeo en YouTube. En la descripción vamos a poner todos los enlaces para que podáis pinchar y para que podáis acceder a los proyectos y que podáis colaborar los que queráis. Sí, sí. Te agradezco. En este momento nosotros somos muy poquitos como miembros del proyecto, quiero decir, las familias son muchas. Nosotros hacemos, bueno, no son muchas, deberían ser más realmente, pero ahora mismo tenemos una lista y expedientes de varias familias de presos en Cuba, pero nos faltan las familias de la diáspora. Y sin familias de la diáspora no existe Cuba en Familia. Entonces tenemos dentro de ese grupo pequeño, que somos el proyecto, hay una parte que atiende todo lo que es logística, porque mandar a Cuba, yo me alegro haber escuchado también a Maciel y a Samuel, porque, señores, esa dependencia a la que se refería Samuel es clave. Pero el gobierno necesita esa dependencia. Eso es lo único que explica que a las personas le quiten medicamentos. Medicamentos que cuesta un trabajo enorme hacer llegar a Cuba y después, sencillamente, como tienen vigiladas a las familias y activistas, le quitan lo que se envía desde el exterior muchas veces. Entonces, hay que armar unas redes que realmente sean efectivas y que permitan asistir a las familias de verdad. Eso nosotros, la verdad es que hemos pasado muchísimo trabajo, pero bueno, lo hemos logrado. Y lo que hacemos es que se envía de un lado del otro con las coordinaciones que hace falta hacer para después distribuir en las provincias, porque tenemos familias hermanadas en la capital, en Mayabeque, en Matanzas, en Camagüey, en Holguín y en Las Tunas.
En esas provincias hay familias de presos políticos hermanadas a través del proyecto Cuba en Familia. Y para nosotros es una gran responsabilidad, pero obviamente a lo que aspiramos es a llegar a mucho más, porque la mayoría de la gente que salió del 11J es gente humilde y gente de todo el espectro social de Cuba. Y nosotros lo que tratamos es de esto, de visibilizar también la situación de esas familias. Muchas de estas familias han dado testimonio y bueno, nosotros tratamos, por ejemplo, queremos hacer algo. A mí me dio muchísima satisfacción aquella iniciativa de las familias a instancia de la familia de Andy, de todo lo que se hizo en Santa Clara cuando la Navidad. Y nosotros queremos también, es decir, ese es el tipo de cosas que no hace una familia hermanada, por ejemplo, y que nosotros asumimos como una iniciativa colectiva del proyecto Cuba en Familia. Diseñamos unos pullovers para todas las familias y los coordinadores en Cuba. Y bueno, pues muy bonito, todo muy bonito, pero la seguridad lo ocupó todos los pullovers. Y realmente ahora estamos en una fase también de consolidar estas cosas y de generar nuevas ideas. Hay proyectos que estamos pensando para los niños, está esta idea de las cartas a los presos, y dentro del equipo, bueno, pues hay quien se ocupa, por ejemplo, Eric Brito, que está en Estados Unidos, que ha atendido a las familias de la diáspora, y también el tema de comunicación. Tenemos la red de psicólogos, de médicos, el tema de los abogados, que hemos tratado de no solamente buscar esa asesoría dentro de Cuba, sino tratar de que los casos de nuestros presos, bueno, de todos, pero en particular de los presos que sus familias están hermanadas, que se presenten ante organismos internacionales. Y entonces, bueno, pues para eso también ahora siempre tuvimos la colaboración, pero ahora lo tenemos más comprometido a Fernando Almeida, que está en el proyecto, no sé en cuántas partes se divide, pero está en el proyecto también. Pobre yo lo tengo al pobre, que ella me dice, ya, y bueno, hay un equipito que es dúo dentro del grupo de Cuba en Familia, que es el que se está dedicando a todo lo que es la administración, la logística, cuadrar las cosas en Cuba, a veces un teléfono que venga de Canadá para que llegue a Miami, para que llegue a Cuba. Es decir, esa es la manera en que estamos trabajando, y obviamente somos un proyecto joven, con la mejor voluntad. Estamos en diálogo con familias de expresos políticos, que son gente por su propia condición muy identificados con esto, para que den charlas, para que se hermanen con familias en Cuba. Y bueno, esa es la idea. Cualquier pregunta, no sé si logré concretarte o concreté demasiado. Yo me he ido para cuando mi padre estaba en la cárcel, estoy hablando del año 90 o así, y pasábamos tremendo trabajo para llevarle la bolsa, para llevarle algo. Y el panadero de La Habana del Este, fíjate, el panadero de La Habana del Este, el hombre nosotros esperábamos a que se fuera todo, y a que todo el mundo ya, que no hubiera nadie, por la noche o a primera de la mañana. Y entonces yo me metí en la panadería, y entonces el hombre sacaba panes y hacía unas tostadas, porque conocí el caso de mi padre, con mantequilla para llevar. Y entonces me daba las bolsas de tostadas para que yo las llevara a la cárcel, pero todo eso con tremendo misterio, porque imagínate, bueno, si lo hubieran sabido, al hombre lo hubieran acabado con él. Pero todas esas personas que en aquel momento todavía había de dónde sacar, a lo mejor uno daba una mate de plátano, una mano de plátano, el otro traía una cosita, pero quiero decir, esas, ¿no? En aquel momento, claro, no había ninguna red de estas ni nada, y los presos se sentían muy solos, que eso era otra cosa que te quería comentar, porque es un mecanismo que utiliza el régimen de decirle, estás aislado, o sea, estás solo, te han dejado... ¿De qué te sirvió? ¿De qué te sirvió? Te han dejado solo, y entonces ellos se sienten tan solos que piensan en emigrar. Bueno, para esto te vas a dejar tu vida, para que luego te dejen solo, para que luego te dejen tirado. Es un mecanismo que utilizan mucho. Entonces es muy importante que sepan que están conectados al mundo, que el mundo los está mirando, que sus historias están... Eso es fundamental, porque si no, claro, la gente evidentemente se desmoraliza. Bueno, le damos la palabra a Maciel, que Ivette, ahora ya Ivette dijo, bueno, los demás se pasaron de los 5 minutos, yo me voy a... No, disculpa, sabes que lo normal es que tengas que avisarme, eso es lo normal. Estamos aquí hablando de manera totalmente informal. Bueno, Maciel.
Bueno, a mí me avisas. Sí, ya, sí. A mí tú me avisas porque yo voy con mis tiempos, yo voy hablando y se me Lo pongo olvida. por el chat cuando ya se Sí, acabe. a ver, te voy a responder concretamente la pregunta porque es la gran pregunta y me sucede además por muchos lugares, de incluso de gente que quiere colaborar y me hace la típica pregunta y cómo esto no llega, no se queda en las manos de la dictadura. Es como, ¿cómo yo tengo garantías de esto? Y entonces, yo entiendo que quizás la pregunta viene de personas que no saben todo el recorrido desde hace año y medio, porque ha sido un año y medio de obstáculos y obstáculos y obstáculos que hemos tenido que sortear una y otra vez. Voy a primero explicar una cosa básica para explicar cómo se ha generado la barrera, o sea, cómo se ha derrumbado esa barrera de llegar de la disidencia a los hospitales, porque eso era una barrera enorme. Y esa barrera primero la generó una cosa, es las muertes. La cantidad de muertes hizo que esa barrera se derrumbara en primera instancia. Cuando las personas tienen que decidir entre la vida y la muerte, cambian muchas cosas. Yo quiero decir porque hasta ese momento había muchas posturas extremas, encontradas, ¿sabes? Los de una cosa, los de la otra, en fin, toda esta cosa de bandos. Cuando la gente se encuentra ante la muerte, ante la posibilidad real de morir, todo eso cambia mucho. Si la ayuda no viene del gobierno, tú tienes que recibir la ayuda de alguna parte y tú mismo, desde esfuerzos y voluntad, desde dentro empiezas a mover fichas. Eso ha sucedido así. Voy a empezar más o menos a tratar de explicar estas fichas, cuáles fueron y cómo se fueron moviendo y cómo permitieron que, por ejemplo, al finalizar el primer año, llegara un contenedor de todo el grupo de España, o sea, sobre todo Valencia y Madrid, un contenedor completo y que llegó directamente a los hospitales, a muchos hospitales, porque cada caja iba para un médico distinto de hospitales diferentes. La primera vez que yo tengo contacto con los hospitales, yo tenía contacto con los médicos. ¿Por qué? Porque los propios pacientes le dicen al médico, existe esta persona en España que está mandando paquetes. Por favor, médico, explíquele usted cuál es mi caso, para ver si me lo puede mandar. Y entonces a mí me pasa que me empiezan a escribir médicos, o sea, dejaron de escribirme pacientes para escribirme médicos totalmente desesperados al frente de salas de terapia intensiva, sobre todo eran intensivistas la mayoría, explicando la situación de sus pacientes, mandando vídeos a algunos de los hospitales con los pasillos con la gente muriéndose. O sea, yo de hecho hubo un vídeo que sí puse, que fue un momento en que vi que la cosa no salía y dije, voy a empezar, porque además se fue como un acuerdo, yo dije, o me dan la vía para que esto llegue a los hospitales y empezar a tratar de salvar la mayor cantidad de gente, o yo voy a tener que hacer uso de todas las imágenes que tengo de los distintos hospitales, de la gente muriéndose, del patio de tal, además empecé a ponerle nombre, del patio de tal lugar donde hay una loma de gente que están tirando porque no tienen dónde meterlo, porque están con COVID, de tal. O sea, hay una serie de imágenes realmente muy fuertes de lo que fue sucediendo en esos días en que la pandemia, en que entró la variante nueva y ya no pudieron ocultar los casos de la cantidad de muertes, porque antes eran un montón de muertos igual, pero eran todos ancianos. Cuando entró la variante nueva empezó a morir gente joven, empezaron a morir niños, y ahí es cuando ellos no tuvieron manera de seguir ocultando lo que estaba sucediendo en el país. Entonces, a mí lo que me pasa es que, claro, yo no solamente tenía testimonios de personas individuales, sino de médicos al frente de hospitales, médicos además que son aliados del sistema, que llegó un momento en que también dijeron lo que pasaba porque lo que no podían era seguir viendo lo que estaba pasando sin hacer nada. O sea, eso movió mucho las cosas. Cuando tú te defines entre la vida y la muerte, eso cambia todo. Me escribieron entonces en ese momento, que me acuerdo que hice una directa muy grande, mi muro está todo público, con una carga muy grande que se recogió por Residencia y que expliqué que esa carga yo podía gestionar, o sea, yo, quiero decir, el equipo podíamos gestionar que se duplicara hasta 10 veces si me daban una vía para hacerla llegar a Cuba. Y yo lo que quería era mandarla directamente al hospital Faustino Pérez de Matanzas, que era el hospital en zona roja completamente, el que peor estaba, donde mayor cantidad de muertos había, donde el intensivista de ese hospital estaba en comunicación directa conmigo, él y su esposa, contándonos todo lo que estaba pasando y pidiendo una lista enorme de los materiales que necesitaban, porque no tenían ni mascarillas ni guantes, no tenían nada, y los médicos se estaban enfermando también. Fue una situación extrema. Ante esa situación, yo quiero creer que algunas personas fue por voluntad propia y hay otras que evidentemente fue por designación del gobierno. Me empezaron a escribir, a mí me escribieron de la oficina del historiador, por ejemplo. Me hicieron una entrevista de la oficina, o sea, me preguntaron un montón de cosas para tratar de corroborar si realmente yo estaba dando, o sea, si era honesto lo que yo quería hacer y la ayuda que yo quería brindar. Por ahí se intentó gestionar una vía que el gobierno no autorizó.
Me escribieron desde Matanzas, de la dirección, o sea, gente que estaba gestionando a partir de un proyecto cultural desde la Dirección Provincial de Matanzas. La Dirección Provincial, o sea, empezaron a dar pasos, sí, nosotros podemos gestionar, puede llegar por Cubana hasta Aerovaradero, o sea, toda la gestión, pero el gobierno no autorizó a la Dirección Provincial de Matanzas a hacer todas estas gestiones. Las personas que estaban trabajando en todos estos lugares estaban de acuerdo con que esa carga entrara y con gestionarla ellos. O sea, estamos hablando de que eran personas que son del sistema, que entendían la gravedad del asunto, les daba igual cuál fuera mi postura siempre y cuando la ayuda llegara para que muriera menos gente. Y cuando yo veo que era un no y un no, yo empecé a publicar. Me acuerdo que la primera imagen que publiqué fue una que me habían mandado de un centro de aislamiento donde estaba, o sea, muriendo en vivo una persona, y yo la puse y les mandé, bueno, tengo estas otras, empecé a poner, yo las pongo cuando quiera. Y de alguna manera mágica apareció. Me invitan además, un personaje muy conocido que es Pedro Jorge Velázquez, me invita a un grupo de Telegram que ellos tienen, donde además había una serie de personas, incluida la Fundación Martin Luther King, para, si era verdad, o sea, todo esto se manejó además de una manera muy manipuladora, para si era verdad que yo pretendía dar no sé qué, todo esto, pues que la Fundación Martin Luther King hiciera, porque tenía que haber alguien autorizado para recoger las cargas, si no, no podían mandarse las cargas. Y lo otro es que nosotros no teníamos dinero para mandar esas cargas a hospitales, porque eran cargas muy grandes, sobre todo las de insumos médicos. Y ahí aparece entonces la Fundación Martin Luther King, que durante muchísimo tiempo, cada vez que a mí me preguntan cómo llegaron las cargas a los hospitales, no las cargas a las personas en la calle, porque todo el mundo sabe que el 80% de todo lo que ha mandado el corredor ha sido de mano en maletas extras pagadas por vuelos normales. O sea, solo un 20% ha ido para los hospitales, que han sido este contenedor que manejamos y otras 3 cargas que salieron por Cubana. Eso solamente es lo que ha llegado a hospital, el resto es para gente en la calle o se lo damos directamente a los médicos conocidos en la calle, como todas las cargas, por ejemplo, que han salido para salud mental, para el Centro de Salud Mental de Centro Habana y cosas así que saben que van a personas que trabajan con nosotros, que son médicos que están ahí. Pero la que no me queda otra que mandar a hospitales, porque son cargas de cosas delicadas o grandes o no sé qué, las que no nos ha quedado otra vía, pues apareció esta. Durante todo este tiempo, a mí cada vez que me preguntan, yo menciono a la Fundación Martin Luther King como la fundación, o sea, como el centro que recepciona estas cargas en Cuba y las entrega. Han hecho un trabajo maravilloso, yo lo tengo que decir así, porque sabe, a mí no me importa de dónde viene la orden, a mí lo que me importa es que la gente se salve. Y yo demando además a cada médico que nosotros le mandamos carga, o una caja, por ejemplo, con lo que el médico necesitaba, yo le mando la lista, el albarán, porque además todo esto tuvo que ser albaranado, registrado, con unos papeles, o sea, había que cumplir unos protocolos para que esto llegara, si no, no lo podían recoger y no lo podían sacar. 2 veces se nos trabaron cargas en aduana que ellos no lo dejaban sacar y tuvimos que destrabar, en fin, todas las cosas que ya ustedes saben que ocurren. Pero el médico recibe el albarán de mi parte, este médico le escribió, mira, fulano, te va a llegar todas las cosas que necesitas para tu sala con tal. Y ese médico además después me tiene que corroborar a mí que le llegó hasta la última jeringuilla. Se hace además con el médico y el número de registro del médico. O sea, todo se hizo de esta manera y efectivamente nunca faltó ni una jeringuilla. Yo, como soy, yo me apego a la verdad. He de decir que todas las cargas se entregaron directo a hospitales, se cumplió con lo que yo estaba pidiendo, porque yo dije que en el momento en que se desviara una carga, yo lo iba a decir por todas partes, que esa era otra de mis condiciones. O sea, yo sigo mandando, si ustedes establecen la manera de que esto llegue, en el preciso momento en que ustedes se roben una carga o me desvíen una carga, esto se va a enterar todo el mundo. Y yo empecé mandando cargas solo de 100 kilos. Antes de mandar el contenedor, yo mandé 2 cargas de 100 kilos para comprobar que esto se cumplía. O sea, no mandé todo lo que tenía porque tenía que probar hasta qué punto esto era cierto, porque sabemos las cosas que han sucedido. Entonces, esa fue la manera. El resto de todas las ayudas que hemos mandado, tanto de Barcelona como Valencia, como Madrid, como Roma, Argentina, Uruguay, México y Miami, se han mandado por maletas extras que se van pagando constantemente con pasajeros que se disponen a entregarle, que llegan allí y las entregan al grupo que le digamos, a Dar es Dar, a Solo el Amor, a la gente de la iglesia, al grupo que le vayamos diciendo, a gente que colabora con los presos políticos, cuando son cargas, por ejemplo, con la permetrina para la sarna, con los medicamentos para el dolor, con cosas muy específicas que tienen que entrar ahí. Con los jabones, por ejemplo, porque los medicamentos cuando los mandamos a las cárceles se los quedan en enfermería. Entonces optamos también por mandar cargas con jabones de azufre, que eso sí lo podían pasar directo a los familiares que tenían sarna y eso sí se lo podían quedar para que entonces no hubiera tampoco un control y pudieran cada paciente, o sea, cada persona que estaba presa, pues curarse a sí misma. Bueno, estas han sido las maneras que nos ha costado muchísimo. Ahora mismo, por ejemplo, ya no tenemos la vía
Esta vía oficial ya no la tenemos, por ejemplo, porque estas vías no era cuando yo quería tampoco, era cuando ellos me avisaban de que había un espacio en carga en Cubana de Aviación, que esa es otra. O sea, el director de Cubana de Aviación, que por suerte iba aquí en Madrid y que ha sido un hombre extremadamente empático con la situación, yo también he de reconocer dónde está la gente que de verdad ha movido para hacer cosas buenas. Cada vez que tenía un hueco en carga, o le autorizaban, me avisaban más, pero era de un día para otro. O sea, nosotros teníamos las cargas listas con Albaranco, entonces me avisaban en 2 o 3 días. Maciel, trae tal día. Y yo íbamos para allá, nosotros pagábamos todo, desde todo lo que se mandaba, todo cómo se envolvía, el transporte hasta ahí. O sea, nosotros lo pagamos todo, ellos nunca tuvieron que poner ni un centavo. Y esa fue la manera de que llegara, sobre todo, a las salas de terapia intensiva de los hospitales. Bueno, le vamos a dar la palabra a Samuel, que ya nos estamos pasando también para ser más ágil. Bueno, Samuel, sigue contándonos un poquito, tenías algunas cosas que querías comentar. Después haremos otra ronda con el tema del Código Civil, del nuevo Código Civil. Cuéntanos un poquito más. Sí, efectivamente. Lo que hace Ivette y Maciel hasta cierto punto es un poquito más tolerado por el régimen, pero nosotros nos enfocamos en ayuda monetaria y entonces esto se persigue mucho. Ellos han atacado el proyecto y por esa razón recientemente estuvo preso y le levantaron cargos a Pedro López. Claro, los cargos que le levanta siempre son basados en otras cosas, pero el objetivo es parar el proyecto. Y ellos lo han expresado en las entrevistas que le hacen en privado cuando lo tienen preso, pues le hablan del proyecto constantemente. Y ahora sabemos que viene un entramado de leyes que está hecho precisamente para perseguir, bueno, prácticamente todo. Porque en Cuba ellos han creado leyes que básicamente puedes ir preso y ser un preso común cuando en realidad lo que están es ellos castigándote por lo que ellos entienden que es político. Ahora le voy a explicar, la ayuda que nosotros recibimos es de personas. Yo voy a leerles solamente un comunicado chiquito que va a explicar quiénes somos. Entonces, eso le va a dar una idea porque nos ayudan personas de diferentes fuentes. Personas que son políticas, personas que pertenecen a un partido, personas que no pertenecen a ningún partido. Y yo siempre digo que la disidencia es bonita porque es variada, que es lo que hablé anteriormente. Pero en este proyecto está hecho para todos. Yo soy un poco raro porque quizás digan, bueno, alguien que esté luchando contra el comunismo es político. Sin embargo, yo soy una persona extraña. Yo nunca he votado por un presidente en mi vida. Yo soy uno de esos muchachos en Cuba que nunca usé la pañoleta, no grité viva Fidel, ni patria o muerte venceremos. Y a los 8 años nos hicieron un acto de repudio para sacarnos por el Mariel. Y entrando en este país a los 18 años ya yo estaba preso. Pero no estamos hablando de mí, pero para que entiendan. Y ahora van a entender, ¿ok? Dice, Fondos para las Víctimas del Comunismo, una organización no gubernamental registrada en los Estados Unidos. Esta organización no es política. La organización como tal que yo creé, que es donde se dona este dinero, no es política. No significa que las personas que colaboren o hagan sus donaciones no sean políticas. A nosotros no nos interesa eso. Ahora, ni está afiliada a ningún partido político. Organización o gobierno. No recibimos subvención federal de los Estados Unidos ni de otro país. Las donaciones vienen de individuos o compañías independientes. No aceptamos ni aceptaremos donaciones con propósito de sublevación o promoción de una entidad específica. Los colaboradores, el titular de esta organización y demás somos irrelevantes. Solo buscamos ayudar a aliviar el sufrimiento que causa la dictadura cubana. Porque algo que entiendo yo en particular, que en Cuba no hay política. Nosotros decimos, ¿no?, que si hay política o que sí te estás metiendo en política. ¿En qué política? El partido viene de parte. Y el partido en Cuba es único. No es una parte de la población. Ellos dicen que son todos. Ahí no hay juego político. Son simplemente delincuentes que han apostado por mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y el propósito de esta organización es ayudar a las víctimas del comunismo, principalmente enfocándonos en la familia de los presos. Nosotros moralmente, como le dije anteriormente, no podemos decirle al cubano, salga a la calle, si nos olvidamos de estas familias, que es una de las cosas que algunas personas nos dicen, no, que lo que hay que pedir al cubano es la solución
es salir a la calle. Sino, no, eso lo sabemos todos, de que la solución es que el cubano despierte, pero esto es un proceso que yo lo llamo un proceso de desintoxicación. El cubano lleva décadas de entrenamiento, de manipulación y de estar controlado de un monopolio de las comunicaciones que ha desarrollado una mentalidad que es como estar intoxicado. Desde que comenzó a entrar el Internet en Cuba, si mal no recuerdo, alrededor del año 2016 para acá, la dictadura ha ido para atrás, para atrás, para atrás. Hay un juego, que es un juego que se usa mucho en los niños, que salen unas cabecitas. Y entonces el niño le da, y mientras más cabecita le da, más gana puntos. Así tenemos a la dictadura, a esos cobardes, a esos delincuentes. Pero va a tomar tiempo, y está tomando tiempo, pero nos estamos acercando cada vez más. Tenemos la obligación, mientras tanto. Perdona si ya para llegar a los 5 minutos. No, si es que no te quería, no, es solamente para que precises un poquito más lo que te... Sí. De eso exactamente de lo que estás hablando. ¿Cómo hace tu organización para llevar, o sea, cómo es que se hace efectivo ayuda violando o pasando, no violando, sino, digamos que sorteando el obstáculo del nuevo Código Civil? O sea, ¿cómo se puede hacer para dar dinero, ayuda económica a los presos políticos? Es visible y completamente claro de que el que manejaba el dinero cuando se recibía era la familia López. Esto ya, sin embargo, se ha diversificado. Vamos a quitar la hegemonía, vamos a diversificar, porque las personas van a seguir recibiendo la ayuda como la están recibiendo ahora mismo. Sin embargo, ya no va a ir directamente a ellos el dinero. El dinero nunca lo enviamos por entidades que estén ligadas al régimen. Siempre utilizamos el mismo sistema que se usa aquí, que uno le envía el dinero a alguien local en Estados Unidos y esta persona manda que se entreguen dinero cubano. Entonces, se hacen transferencias de diferentes tarjetas o entregados en efectivo. Y después tenemos una página que es un grupo, Fondos para las Víctimas del Comunismo, donde se pone el uso del dinero. Del dinero que entra, todos los gastos que incurra la organización, yo me encargo con mi dinero. Yo pongo en PDF todo el dinero que entra en PayPal, todo el dinero que entra en la compañía a través de SEO, y lo pongo el estado del banco todo el día primero que sale, yo lo pongo visible públicamente, solamente elimino los apellidos de las personas para que no le vayan a ir arriba a estas personas. Y entonces allá me dan un desglose de cómo se usó el dinero, la familia del preso tal. Hasta ahora inclusive se había puesto el número de transacción, el nombre de la persona que se le daba, todo eso lo vamos a cambiar. Ahora vamos a poner el preso tal, condenado tal, se le dio tanto a un miembro de la familia, porque ya no podemos ponerle el nombre. Pero ese dinero, por ejemplo, si es 3.000 o 4.000, la cantidad que se le dé a esta persona es para comprar la java, para comprar los alimentos del preso, porque si por encima de que la vida está tan cara en Cuba, prácticamente imposible de vivir, ellos tienen que también conseguir esos alimentos. Miren, yo estuve preso con 18 años, para que la gente entienda lo que pasa un preso. Cuando yo me paraba de la cama, yo tenía que aguantarme, porque la vista se me iba. Por la mañana agarraban con un palito una latica de leche condensada y le hacían así, agarraban agua con azúcar caliente. Te lo echaban en tu vaso, iban soplando de lo caliente que estaba, y esa agua con muy poca azúcar era el desayuno. Llegaba el almuerzo, nos volvían a dar una postica de arroz que si la tirabas contra la pared se quedaba pegada, un poquito de frijoles, que bajaban los granitos para abajo, subía el agua clarita para arriba y los gusanos flotando, y otro vasito de agua con azúcar. Arroz, frijoles con agua con azúcar en almuerzo, arroz, frijoles con agua con azúcar en la comida, y cantidades mínimas. Y yo pesaba 150 libras, yo mido 6'2". No entiende, hay algunas personas que no saben, no entienden lo que está pasando en Cuba. El hambre, no solamente la persecución, el abuso, cuando te trancan en unas celdas y protestas, sino el hambre, la miseria que se pasa en una prisión. Es increíble. Y es obligación de nosotros, si le queremos seguir pidiendo al pueblo cubano que salga a la calle, que se manifieste, que en muchos casos no los hicimos allá, que no ayudemos a esta familia, que no los ayudemos a ellos, los que sí lo hicieron. Y él es el enfoque de nosotros, pero no solamente esto, es la razón por la que se puso el nombre, porque pueden ir y ver en Facebook la página que se utiliza para esto.
ayuda a los valientes 11 de julio. 11J. Ayudas a los valientes del 11J. Ahí lo ven. Yo te lo voy a mandar los links, los enlaces cuando termine aquí. Y también ven los testimonios de familias que han sido afectadas y que han sido ayudadas. Ustedes lo pueden ver. Pero esto que vamos a hacer, lo vamos a hacer más grande. Es decir, ya nos estamos yendo también para la medicina. Me alegra mucho saber de Maciel Iber, porque tenemos ahora mismo una persona en Italia que tiene al menos 50 kilos de medicinas y ella está teniendo problemas en cómo enviármela a mí para enviarla a Cuba. Mira, esto ha sido algo maravilloso poder hablar con ella. Necesitamos mantener comunicación después de esto. Pero sí, la idea es ayudar a las más personas posible, ayudar a las víctimas del comunismo en Cuba. Y recuerden siempre esto. Esto no es algo que la dictadura quiere. Al contrario, esto es algo que los afecta a ellos directamente porque ellos tienen ese sistema que hace al cubano dependiente. Y eso lo quitamos nosotros cuando lo ayudamos a ellos. Una pregunta que os quería hacer a los tres. ¿Hay familias que se niegan a dar la cara o a participar en estas redes de ayuda? Familias dentro de Cuba de presos políticos para no parecer contrarrevolucionarios. O sea, ¿hay gente que os ha negado esta ayuda? Claro que sí. Especialmente cuando es dinero. Hay muchas familias. Hemos podido ayudar a más de 100 familias, pero hay muchísimas familias. Porque recuerden, a veces que el que salió el 11 de julio a protestar era alguien de la familia que tenía ese ímpetu, ese deseo de libertad, pero no necesariamente la familia de ellos era así. Ahora, mire, mi papá murió aquí con 95 años, hace 2 años, ¿ok? Ya iba a cumplir 95, no los había cumplido. Cuando él me escuchaba hablar a mí, me decía, y ya llevaba 20 años en Estados Unidos, y me decía, cuidado, mijo, cuidado, porque ese miedo está sembrado en el corazón de las personas. Son 63 años infundiéndonos ese temor en las escuelas, los centros de trabajo, los muñequitos, la película, la novela, el noticiero, en el CDR. Y las personas, lamentablemente, el cubano necesita periodos, como yo le llamo, de desintoxicación, y se está haciendo las mismas maravillas desde diferentes fuentes. Lo que debemos tener en cuenta es que hay una pluralidad gigante en la disidencia, pero vamos en una misma dirección. No podemos forcejear entre nosotros. Enfoquémonos ahora mismo en el objetivo, que es lo que yo siempre digo. Enfoquémonos en el objetivo y después jueguen el pluralismo político. ¿Me entiendes? Del cual yo no voy a participar, porque no soy político. ¿Me entiendes? Pero enfoquémonos en la libertad del cubano, en la economía, en la lucha por los derechos humanos del cubano. Una vez lleguen ahí, lo más lindo sería que se elimine el comunismo, todo rezago, y hasta se prohíbe en la Constitución, como se les hizo a los nazis. Eso sería mi sueño. Bueno, esas son cosas que los cubanos luego tendrán que decidir en las urnas, me imagino. En cualquier caso, Ivette, te quería preguntar, ¿habéis pensado en que las familias de los opositores, habéis hablado opositor por opositor, para que cada opositor de la diáspora apadrine a una familia de estas en Cuba? ¿Os lo habéis planteado uno por uno? Sí, te quité el audio antes. A ver, espérate. Sí, reactívalo, eso es. ¿Ya? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, no, yo vi que iba a suscribir un momentico esto que decía Samuel, porque a nosotros nos han dicho, por ejemplo, desde que el proyecto de Cuba en Familia surgió, siempre muchas personas nos decían, bueno, pero ¿cómo van a lograr eso? Porque son más de 1000 presos, y si a eso le sumas activistas, y yo lo decía porque desde el principio supimos eso, es decir, no es, primero tú tienes que ir decantando, porque efectivamente con más de 1000 sería imposible, pero tienes que ir decantando, y una forma, una decantación es que no todas, de hecho, si tú cuentas con la cantidad de gente reprimida en Cuba, preso de una u otra manera, ¿cuántas familias reaccionan? Por esto mismo que decía Samuel, que es la desintoxicación que hace falta, pero también, señor, el estado de terror. El estado de terror en que viven las personas en Cuba.
todo esto del nuevo Código Penal tiene que ver con ese estado de terror, con cerrar todas las válvulas de escape que puedan tener las personas para mantener esa dependencia, ese estado clientelar, que ya ni clientelar es, porque no es que exige fidelidad a partir de cosas que te da, es que cada vez le da menos a la gente o no le da nada, y de todas maneras exige la misma fidelidad, pero ya las mentes están copadas por esas décadas que hemos vivido de adoctrinamiento y de todo el daño que tenemos antropológico, como dice Dagoberto y otros intelectuales cubanos. Entonces, ciertamente hay muchas familias que por miedo, incluso hay familias que no han querido o que no han tenido disposición de entrar en ningún proyecto hasta que llega la sentencia firme. Hasta ese momento, porque además les dicen, mejor que te estés tranquila porque eso repercute en tus hijos. Por eso es que los activistas hacen falta, porque los familiares también son muy vulnerables. Por eso es que el activismo es tan importante, porque lo que el activista hace, lo hace por convicción que va más allá del componente afectivo que la seguridad puede erosionarte, porque amenazan a los familiares y entonces las madres a veces no saben qué hacer. Hay madres que no denuncian hasta que la sentencia no llega firme, mientras tanto todavía están con esperanza, calladitas, sin denunciar ni nada, para ver si salen mejor. Cuando la sentencia se confirma, entonces sí ya no tienen nada que perder y entre comillas, porque es verdad que hay represalia contra los presos cuyos familiares protestan. Entonces, todas estas cosas entran a jugar en un escenario que es tremendamente complejo dentro de Cuba. Y sí hay muchas familias que son familias que vale la pena ayudar, que vale la pena acompañar y que sin embargo tienen miedo, tienen terror a recibir cualquier ayuda, porque antes incluso del Código Penal, antes de eso, eso es una matriz, eso es una idea fija que se ha sembrado en la gente, que todo el que recibe algo de ayuda es porque es mercenario, es porque eso está fijo en la gente. Entonces, incluso nosotros insistimos más desde el principio en esta cuestión de la cuestión afectiva, empática, etcétera, etcétera, para que no se focalice que es una cuestión de ayuda financiera, material, porque también en la medida en que el Estado, el gobierno cubano, hace las leyes y las medidas más represivas, también hay que actuar con inteligencia y buscar las maneras de garantizar la ayuda de una forma u otra, porque de lo contrario no tienes cómo enfrentar el problema, y todas las batallas no se pueden echar sin la coraza puesta. Entonces, por eso yo digo que hay que buscar las alianzas, y hay cosas que hay que dejarlo que lo sigan haciendo. Bueno, no quiero decir que lo sigan haciendo, obviamente hay que contrarrestar, pero el Código Penal, todo lo que ellos están imponiendo en el Código Penal ya lo hacían desde antes. El gobierno no necesita de las leyes para reprimir. De hecho, el 11J lo demostró. Lo siguen haciendo y lo van a seguir haciendo, pero la trata de esclavos fue legal y se combatió y se tuvo que eliminar. Entonces, el hecho de que sean leyes no quiere decir que sean legítimas. Por lo tanto, tanto derecho tenemos nosotros de ayudar a quien queramos ayudar, como tienen las personas que viven en Cuba. Es más, esas leyes con ese nivel de detalle no lo van a cumplir, porque tendrían que desligarse de la recarga, y de las recargas también vive el gobierno, que en Cuba todo es estatal, todo está controlado por el Estado. Están puestas ahí como otras leyes que existen, para reprimir cuando se quieren enfocar en ti. Entonces, hay que hacerlo, no hay de otra. Nadie puede decir en Cuba, y yo también digo eso, porque le digo eso en el proyecto, porque eso es algo que hay que defendernos. Yo recibo ayuda de quien quiera, a mí no me está pagando ningún gobierno. ¿Cómo Partido organizó la guerra? Con los cubanos. Por eso la idea de Cuba en Familia es: somos los cubanos los cubanos que están fuera de Cuba, para ayudar a los de adentro. Contra esa solidaridad y ese sentido de la cubanidad no hay arma que pueda. No hay. Eso es legítimo en cualquier lugar del mundo. Y ese es el punto que hay que defender. Que están pagados por el imperialismo y que están pagados por fuerzas seguirán con la retórica, porque es que eso es inevitable.
Has quitado el audio, Ivette, no sé por qué. Ivette, no tienes puesto el audio, no se te escucha. ¿Qué? Ahora. Y vamos allá haciendo un resumen porque ya nos hemos pasado la hora. Entonces ya, Ivette, has quitado la cámara y ahora has quitado el audio y la cámara. A ver si vuelves. Vamos haciendo ya un resumen con un mensaje. Yo creo que la gente se puede llevar una idea bastante clara de lo que estáis haciendo en esta labor que estáis haciendo tan magnífica, tan maravillosa. Y vamos a hacer un último, sobre todo, ¿qué le diríais a las personas que dicen que todo esto le da alas a la dictadura y le dan medios a la dictadura, que las descargas van al final a la dictadura, que esta ayuda que los cubanos favorece a la dictadura? ¿Qué le dirías a estas personas? ¿Qué le diríais a estas personas? Y ya, Ivette, que no sé si me estabas escuchando antes, un resumen, porque ya hacemos una última vuelta y terminamos, que ya nos pasamos de la hora. Pon el audio, Ivette, que no se te oye, no se te va a oír. Ahora. Ay, discúlpenme, pero ahí me entró, tuve que salirme un segundo, perdónenme. Mi mensaje principal es que necesitamos crear más conciencia y más convicción en todos los cubanos que viven fuera de Cuba, que es casi el 20% de la población cubana, para que cada cual ponga un granito de arena y que podamos trabajar de conjunto lo más posible. Necesitamos horizontalizar las relaciones, conectarnos más y hacerle ver a la gente de Cuba que hay que ir derrumbando mitos, hay que ir derrumbando y hay que ir subvirtiendo esas ideas fijas que ha sembrado el gobierno de Cuba y que siguen funcionando para mucha gente. Y hay que hacer lo que tenemos que hacer, tanto los que están fuera de Cuba como los que están dentro de Cuba. Buscar los modos, buscar las vías, pero lograr los objetivos, porque hasta la independencia en Cuba se logró con los emigrados. Entonces, eso que decía Samuel es muy cierto. Sí, si no hay ayuda de la diáspora, entonces, ¿qué nos queda? ¿Que la isla se hunde en el mar? Porque a ese punto nos están llevando. Ese es mi mensaje. Solidaridad por delante de todo para que realmente se logre el propósito y se ayude en primer lugar a las familias de los presos y a los presos políticos. Sí, también hay que entender, una vez que llegamos a este punto, hay que entender que mucha gente está muy quemada con Cuba, mucha gente está muy dolida. Yo tengo muchos amigos que no quieren saber nada de Cuba, nada, o sea, nada. Yo los entiendo porque yo estuve 27 años sin querer saber nada de Cuba. Entonces yo entiendo esa sensación de que te parece que tu vida se te está consumiendo, que Cuba te consume la vida. Esa sensación de que te quema la existencia, de que te... Entonces, yo lo entiendo. Lo único que, bueno, o sea, el 11 de julio ha demostrado que el pueblo de Cuba no se merece lo que tiene. No, eso que tú decías, se te consume la vida porque no son muchos. Porque con la cantidad de cubanos que hay en la diáspora, si cada cual pone un granito de arena en algo, entonces somos muchos. Y además nunca las circunstancias, mira cuál fue la situación de tu papá y cuál es la situación hoy. Es decir, hay cosas que se han derrumbado, que los cubanos mismos la hemos derrumbado y nunca la situación concreta ha estado más favorable que hoy para los cubanos que queremos el cambio y la democracia en Cuba. Nunca. Y para apoyar a los presos, nunca. ¿Cuántos presos anteriormente estuvieron así en el olvido? ¿Cuántos? Sí, yo creo que hay que hacer una campaña de sensibilización a los cubanos de la diáspora, una campaña de sensibilización fuerte. Muchos se acercan al tema de Cuba como de puntillas, con mucha cosa. Sale todo, o sea, derrumbar cada uno de estos mitos uno por uno es algo que nos va a llevar tiempo, porque hay mucha gente que no... También, sí, claro, pero también, mira, hay algo que decía, creo que fue Samuel, que yo lo iba a comentar porque a nosotros nos ha pasado también. Lo que pasa también fuera de Cuba es que hay mucha gente, Maciel, con muchísimas reservas de si la ayuda llega al gobierno, de si se la quita, de si hay gente lucrando con el tema de Cuba. De si todo eso funciona.
de alguna manera... Todo eso funciona para que la gente tenga mucha reserva, mucho temor de en qué está poniendo su tiempo, su dinero, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que la transparencia de los proyectos y de todo lo que exista es tan importante. Nosotros, creo que fue Samuel el que habló de eso, nosotros, por ejemplo, en las donaciones que hemos tenido en este tiempo, se hizo hasta un esquema y una gran parte de las donaciones, es decir, las donaciones están de la diáspora, de personas individuales, siempre, pero rendir cuenta de modo transparente y teniendo en cuenta que no te va a leer solo el que donó, teniendo en cuenta también que te va a leer la seguridad del Estado. Y ellos buscan y encuentran lo que quieren buscar y encontrar. Pero hay que rendir cuenta, hay que tener un gesto con la gente que dona. Nosotros ahora lo hicimos y yo creo que eso es fundamental porque aunque no quieras, siempre gastos tienes que tener, hasta para, por ejemplo, pagar una maleta, como nos ha pasado a nosotros también. Te donan el medicamento, pero ¿y cómo tú lo haces llegar? Tienes que pagar maleta. Hay medicamentos que hacen falta y no entran entre lo que la gente dona y lo tienes que comprar. Entonces, pero para eso lo más importante es la transparencia y el que nos pongamos de acuerdo, porque yo creo que podemos hacer muchísimo. Mira lo que ha hecho Maciel con poquitas personas. Así, se puede hacer y yo creo que estamos en un buen momento. Por eso agradezco tanto tu idea de usar espacio común para poner a la gente en contacto. A ver, porque ya llevamos, no sé cuántas veces nos han atacado, a ver si... Ahora tenemos un virus, ahora nos han metido un virus. O sea, que es que vamos de una atrás de la otra, pero bueno, ya estoy ya que... La persistencia. Persevera. Maciel, tu conclusión. Bueno, mira, yo siempre digo con estas cosas, 3 cosas muy importantes. Primero, que Cuba es su gente y no un pedazo de tierra. Y que con esa gente, con toda esa gente de un bando, del otro, con toda esa gente que también ha sido adoctrinada, formada de cierta manera, que le cuesta mucho salir de sus esquemas, que no conoce otra cosa que Cuba, sobre todo, que la mayoría no conocen otra cosa que no sea Cuba. Con esa gente hay que armar un país, hay que rearmar un país que está completamente deshecho. Entonces, es muy importante, primero que todo, respetar a esa gente desde todas las posturas. Es una cosa, ahorita preguntaban si había gente que se había negado a participar. En mi caso no, pero yo no expongo, vamos, yo ni le pido a nadie que se exponga, ni expongo a nadie. No tienes que ser una persona afín o no afín al sistema para ser parte de la colaboración. A mí eso no me interesa. O sea, yo simplemente respeto esa parte y después he visto, que eso es una cosa que hablé el otro día, cómo esas mismas personas en la medida en que esto va avanzando, van entendiendo y cambiando sus posiciones de enfrentamiento con el supuesto enemigo, porque es que es el enemigo el que está brindando la ayuda que ellos no tienen desde el respaldo institucional. Entonces, yo creo que si se respetan esas cosas, lograremos hacer por fin, en algún momento, si entendemos este mecanismo, una Cuba con todos y para el bien de todos, porque yo lo veo difícil desde algunas posturas. A mí me cuesta, lo dije el otro día, me cuesta más trabajo hablar con la disidencia que hablar con los cubanos de adentro de la isla. Justamente por estas posturas polarizadas, encontré por esta falta de respeto a la postura o a la opinión del otro, o a la formación, o a su familia, a su cultura, a todo lo que él ha decidido ser. Eso es lo primero. Lo otro es que es una cuestión totalmente inmoral, y esto ya es un criterio muy mío, totalmente inmoral estar hablando de derechos humanos, estar hablando de salvar la patria, estar hablando de todas estas cosas que ponemos como símbolos, si no somos capaces de ayudar o salvar la vida y a sobrevivir y a resistir a esa gente que está ahí dentro. O sea, es que me parece, o sea, ¿de qué patria estás hablando de salvar si no eres capaz de salvar a uno? O de ayudar a uno. Vamos, ya no estamos hablando a uno. O sea, si tú te niegas totalmente, porque las posturas que definen estas cosas son posturas en plan, no ayude a nada, déjalos que se ahoguen para que se hagan para la calle. O sea, totalmente inmoral. A mí me parece tremendamente inmoral decir que tú te opones al gobierno, que lo que quieres es que Cuba sea libre para que los cubanos vivan de la prosperidad y decir después una cosa así. O sea, a mí me parece terrible. Y es algo que además yo no asumiría como defensora de derechos humanos desde ningún lugar. Y finalmente, que por supuesto romper la barrera, la disidencia tiene que romper la barrera de todas estas polarizaciones para entender que esa gente es la que va a provocar un cambio y que esa gente que hay que respaldar
en la medida en que están totalmente solos y abandonados, lo mismo por un bando que por otro, o sea, lo que tienen es una total desesperanza ante el futuro, ante un posible futuro, lo que hacen es abandonar el país. Entonces, ¿con qué fuerza y con qué resistencia vamos a provocar un cambio si no estamos respaldando a esas personas? O sea, ¿de qué manera? O sea, yo ponía siempre el ejemplo de Venezuela. Venezuela se ha convertido en un país zombie, con un éxodo gigantesco, donde el poder ya se ha entronado, no tiene prácticamente oposición dentro, la oposición está afuera, y no hay quien los mueva de ahí. Es un país zombie. O sea, cuando tú hablas de las personas que todavía están visitando, entrando y saliendo, que te hablan de cómo es la realidad, es terrible. Entonces, es lo que pretendemos para Cuba. Ahora mismo hay un éxodo masivo, espeluznante. Ahora mismo hay de nuevo otra crisis sanitaria ahí a las puertas. O sea, yo lo estoy recibiendo en mensajes todo el tiempo, pero la vamos a ver dentro de muy poco tiempo porque va cada vez a peor con el dengue. O sea, viene terrible. Digo, porque a mí es verdad que me llega de primera mano vamos, las noticias directas de los pacientes, pero eso viene, como la que ya vivimos el año pasado. Entonces, ¿qué se puede esperar? O sea, un país donde no hay nacimiento, un país mermado, un país sin educación en democracia, que no sabe cómo funcionar en democracia, una oposición que no tiene cultura de resistencia, como sí podemos ver en otros países. Entonces, ¿qué podemos esperar si encima nosotros los abandonamos y los dejamos a su suerte para ver si salen? O sea, algún respaldo tienen que tener. Y lo otro es acabar de desmontar el mito del enemigo malo que quiere acabar con Cuba. O sea, ¿hasta cuándo vamos a ser el enemigo malo? El enemigo malo con familia dentro, el enemigo malo con amigos dentro, el enemigo malo que está intentando ayudar a sobrevivir a la gente. O sea, eso también es muy importante, destruir el mito del enemigo porque la gente no ve salida. Y hay mucha gente en Cuba que no está de acuerdo con el gobierno, pero tampoco está de acuerdo con la oposición, justamente por posturas radicales como esa, de abandonar a la gente. Entonces, hasta ahí. Samuel, te toca. Tu conclusión. Estaba oyendo Maciel, muy importante los puntos de Maciel. Pero de nuevo, la oposición no es singular, no es unísona. Hay una variedad gigante y hay que entender por qué ellos también se expresan así. Yo lo que exhorto es que seamos pacientes. Se está trabajando desde una cantidad de posiciones para lograr que el cubano viva digno, que esté libre de esos delincuentes, de esa dictadura, que debemos enfocarnos en la meta. Estos medios que estamos haciendo nosotros, que en el caso de nosotros la posición de ayudar, es lo más lindo del mundo. Para mí, aquí hay una variedad para ayudar con la libertad de Cuba, una cantidad de posiciones gigantes. La que yo siempre soñé fue esta. Y ahora siempre hice activismo de diferentes maneras, pero deja que hable. En el caso de nosotros nos atacó hasta Otaola. Y Pedro y yo hablamos, cosas de loco. Parecía un programa de al filo. No, con todo y eso, yo a Otaola lo veo una persona que ayuda, va en una dirección y tiene una coherencia increíble. Me siento bien mal con que haga esas cosas. ¿Me entiendes? Pero tampoco me voy a hacer su enemigo. Yo voy a dedicarme, enfocarme en él. Sí expliqué con Pedro un video donde dije, hey, están mal, están haciendo algo que está mal. Esas acusaciones a Saily también, sin base, sin prueba. Eso es programa de filo y parecía que era un vertigo que estaba hablando. Pero ya de ahí me salí porque el enfoque de nosotros es el cubano. Como que el cubano recibe la ayuda que necesita mientras más podamos. No vamos a poder abarcar la Cuba completa, son más de 11 millones. Tanto Maciel como Ivette y yo vamos a tocar pequeñas cantidades. Somos parte de este engranaje gigante que cada vez crece más, que va a lograr eventualmente que el cubano haga lo que tiene que hacer, pero no podemos abandonarlo. Desde posiciones políticas, desde posiciones de ayuda, desde posiciones de derechos humanos, desde tantos enfoques, se está logrando que el cubano despierte. Ya esto no hay quien lo pare. Y yo estoy 100% seguro que el cubano va a dar ese paso que queremos que dé. Pero yo los invito, y en pocas palabras, fondosvc.org, fondosvc.org. Lo pondremos en la descripción del vídeo. Los pondremos todos los enlaces. Ayúdenos y disfruten de esto que estamos haciendo.
vea los videitos de estas personas que estamos ayudando, cómo ellos se expresan al respecto, hasta llorando del agradecimiento que sienten porque no tienen comida para ellos y cómo le van a llevar comida a esos presos. Cada preso de esos que está allá adentro está predicando la libertad. Y más si se le ayuda. Cada preso eso que está allá adentro está hablando con los guardias y se le respeta. Pues le voy a decir una cosa, cuando yo estuve preso, un preso que sea disidente, que sea por preso político, como se le llama en Cuba, que en realidad para mí son secuestrados, se siente más libre en la prisión que el que está libre en la calle. Y yo se lo decía a la gente, yo soy más libre que ustedes, a los guardias. ¿Me entiendes? Porque yo soy libre, mi alma está libre. Ahora no los podemos abandonar. Se imagina ese preso cumpliendo y que no tenga una galletita, una comidita para ponerse en la boca y que tenga hambre y que se sienta abandonado y que se sienta que la mujer tuvo que quitarle a sus hijos para traerle ese poquito de comida. En el caso de nosotros, el otro de la medicina, lo que está haciendo Maciel es increíblemente bonito. Nosotros nos estamos expandiendo para la medicina. Ya lo hacemos, pero a pequeña escala, ¿no? Y también lo que está haciendo Ivette. Gracias, muchas gracias. ¿Verdad que ha sido un placer estar aquí con ustedes? Gracias a ti, Tai, porque me quedé sorprendido. Lo que está haciendo es maravilloso. Ahora ahora paso los contactos a todos y ya os dejo ya conectados para seguir haciendo cosas cada vez en mayor escala. Bueno, ya nos hemos pasado de la hora. Yo os quiero agradecer mucho. Me habéis evocado, ahora cuando Maciel estaba hablando, estaba pensando, estuve ingresada yo con dengue la última vez que estuve en Cuba, en el Hospital Fajardo, y recuerdo, bueno, mi doctora, la mejor del mundo mundial, los enfermeros, bueno, había un enfermero y las enfermeras maravillosos, o sea, magníficos, pero claro, en unas condiciones. Imagínate, en una sala de enfermedades infecciosas y lo que tenían era la mascarilla esas finititas de estas verdes, porque no tenían ni siquiera máscaras FP2 ni FP3 ni nada de eso, no tenían. La mugre, eso que estabas comentando de todos los insumos, bueno, no había de nada y una pena, o sea, la parte de los cubanos, porque yo estaba, claro, yo estaba en la parte de turistas, pero la parte de los cubanos era una cosa así mugrienta, las sábanas mugrientas. Me negué alguna vez a acostarme cuando me querían hacer un ultrasonido, por ahí tengo las fotos, le hice la foto a la mugre de sábana en la que querían que me acostara, dije que ni hablar, me tuvieron que buscar una sábana limpia, bueno, unas condiciones absolutamente de falta de todo, y estoy hablando del Hospital Fajardo, o sea, empedado. Entonces, todo esto es tan importante, que los médicos tengan también maneras para tratar a la gente, que la gente tenga los medicamentos, hacerles llegar en la medida de las posibilidades, y sobre todo la solidaridad. Que caballero, la empatía. Yo creo que no puede ser que nos pongamos, que nos hagamos una piedra de esta manera y que nos olvidemos de la gente que está allí, que ha dado la cara por lo que queremos todos, que es poder volver a nuestro país en libertad, y esa gente ha dado la cara y que los dejemos ahora tirados y abandonados, porque eso no se hace. Eso no es una cosa, no es moral. Entonces, bueno, con este mensaje os puedo dar las gracias, muchísimas gracias, y os pongo en contacto ahora enseguida. Y animo a todos a que veáis los enlaces, que los visitéis los enlaces que voy a poner en la descripción del vídeo, que hagáis clic, que miréis, que os intereséis por los proyectos y sobre todo que participéis, caballeros, porque es que esto es una cuestión de todos, es una cuestión de todos los cubanos. Muy agradecida y bueno, estamos en contacto, seguimos en contacto. Gracias. Gracias a ti, Tai, gracias por todo. Gracias a ti, Tai, y un placer haber compartido. Chao, chao. Chao, Samuel, chao, Ivette. Chao, 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 los dos.